Con ustedes, el programa de televisión internacional Viva Mejor. Un programa que en estos días de ansiedad y dolor nos da alivio y fuerza para disfrutar de un buen estilo de vida. Además, le ayuda a evitar el envejecimiento rápido y la muerte prematura. Y ahora con ustedes, el conductor de este programa. Ahora, ¿cuáles son las cosas que ocurrirán? Dice el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí tenemos la palabra pestes. ¿Qué son las pestes? Bueno, en otros pasajes aparece como pestilencias. Las pestes son las epidemias o las pandemias que a menudo vienen a diezmar la población del mundo. Ahora, Jesús las presenta como una señal que nos indica que aunque no es el tiempo de su venida, el tiempo de su venida está cercano. Ahora, algo interesante que nosotros tenemos que notar en esta declaración y es, esto no es el fin. Así que si alguien está enseñando que esta pandemia es el fin, podemos decir que de acuerdo a la Escritura, esto no es el fin. Jesús lo describe con una frase, principio de dolores. Ahora, cuando vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21, encontramos una declaración similar en el versículo 9. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Aquí encontramos dos aspectos importantes. El primero es, Jesús dice, van a oír de todo esto, van a oír de guerras, van a oír de terremotos, van a escuchar de inundaciones o van a ser testigos de todas estas cosas, pestilencias, hambres, pero no se alarmen. Ahora, algunas personas pensarán, ¿cómo no alarmarse ante una situación que tiene tan estresado al mundo? Pues podemos decir que al enseñar esta profecía, Jesús nos está enseñando también a que como cristianos aprendamos a confiar en Dios. Esta declaración, no os alarméis o no os turbéis, como traducen otras versiones, nos muestra que aunque estamos viviendo tiempos difíciles, aunque siempre vivimos ante la expectativa de qué puede ocurrir a una persona que contrae esta epidemia o esta pandemia, si va a vivir o si no va a vivir, Jesús dice, no se alarmen, porque todas estas cosas es necesario que acontezcan. Y luego seguimos leyendo en el versículo 10, entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora, ¿cuál es la actitud, cuál es la reacción humana ante estos eventos? Ante estas catástrofes que ocurren en el mundo? Bueno, como seres humanos tenemos miedo, tenemos temor y muchas veces estas cosas hacen que muchas personas también se acerquen más a Dios. Y podemos decir que esto es bueno, porque a menudo cuando los seres humanos estamos tranquilos, cuando no pasa nada en el mundo, cuando todo es paz aparente y seguridad,
también tendemos a olvidarnos de Dios. Pero Jesús aquí nos está advirtiendo de que a pesar de que ocurran todas estas catástrofes en el mundo, tenemos que aprender nosotros a confiar en Dios. ¿Cómo se siente el mundo? Dice el versículo 26 del mismo capítulo 21 de Lucas: desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Desfalleciendo los hombres por el temor, por la expectación de las cosas que sobrevendrán. Bueno, tenemos que ser conscientes de que cada vez que ocurre una de estas señales que Jesús anunció en su sermón profético, el mundo desfallece, especialmente las personas que están sufriendo bajo alguna de estas circunstancias. Por ejemplo, no es fácil sin duda observar un tsunami que está barriendo con todo lo que encuentra a su paso. No es fácil estar en medio de un terremoto donde los edificios se están desplomando. No es fácil estar contagiados con una pandemia que está cobrando la vida de muchas personas en el mundo. Pero en medio de todo esto, Jesús nos dice, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y también tenemos que aprender a conocer el tiempo en que estamos viviendo. Pero algunos se preguntarán, ¿será que si esto no es el fin, cuánto falta entonces para el fin? ¿O qué más podemos esperar antes que venga el fin? Permítanme decirles que de acuerdo a las declaraciones de Jesús en los evangelios, en este sermón profético, todas estas cosas van a seguir aconteciendo hasta el fin del mundo. En otras palabras, no podemos esperar, no podemos asegurar que esta será la última pandemia del mundo. No podemos asegurar que el último tsunami o el último gran terremoto que hubo o la última gran hambruna es la última que va a haber en el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús anunció que estas cosas van a estar aconteciendo hasta que llegue el fin. En otras palabras, el mundo seguirá sufriendo de todas estas catástrofes, indudablemente hasta que el Señor venga. Pero debemos de vivir en el temor, debemos de vivir en la zozobra a causa de esto. No, la Escritura nos enseña que como cristianos tenemos que aprender a tener seguridad. Y esa seguridad la tenemos en la palabra de Dios y en las promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Cuando nosotros aprendemos a confiar en la palabra de Dios y cuando aprendemos a confiar en las promesas de la palabra de Dios, nosotros tenemos que llegar a una sola conclusión. Y esa conclusión es: nuestra vida está en las manos de Dios. Y como Jesús dijo, nada pasa, ni aún un pajarillo cae al suelo sin que se cumpla la voluntad de Dios. Por lo tanto, aunque como seres humanos tomamos las precauciones para poder mantenernos a salvos de estas epidemias, de esta enfermedad, tenemos que aprender que nuestra vida está en las manos de Dios y pedir a Dios que Él sea el que cuide nuestra vida y que se cumpla su voluntad en nuestra vida. ¿Qué queremos decir con esto? Que algunas veces también los que tenemos confianza en Dios somos vulnerables a la muerte. Podríamos morir. No podemos decir que la gente que no confía en Dios solamente es la que está muriendo. No, puede ser que algunos cristianos que confían en Dios han muerto en algunas de estas catástrofes que ocurren en el mundo. Sin embargo, como cristianos aprendemos que al poner nuestra vida en la mano de Dios, cualquier cosa que pase en nuestras vidas será siempre la voluntad de Dios
y será siempre para nuestro bien. Como seres humanos, ya dije, tomamos las precauciones, pero como seres humanos también aprendemos a confiar nosotros en Dios, porque al final Él es el que tiene nuestra vida en sus manos. Y todo lo que pasa en el mundo no puede pasar sin que se cumpla su voluntad. Ahora, para quienes nos gusta estudiar la profecía, el libro de Apocalipsis nos muestra en qué tiempo estamos ahora viviendo proféticamente. Y quiero señalar algunos de estos acontecimientos. Por ejemplo, cuando vamos al capítulo 6 del libro de Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 8, versículo 1, nosotros encontramos allí una serie de eventos históricos que comienzan desde el primer siglo y que van a terminar hasta la venida del Señor, y que en el libro de Apocalipsis se conocen como los 7 sellos. Ahora, en la historia, cada sello se ha cumplido en un determinado periodo histórico. ¿Y en qué sello estamos nosotros viviendo? Bueno, de acuerdo a lo que el libro de Apocalipsis nos enseña, en el versículo 12 se describe el sexto sello como un tiempo similar al que nosotros vivimos ahora. Dice el versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El sexto sello comienza con las señales que anuncian el tiempo del fin. Y sabemos que estas señales históricamente ya se cumplieron. El oscurecimiento del sol en 1780, igual el oscurecimiento de la luna, la caída de las estrellas en 1833, el gran terremoto, que es el primero que se da aquí en el libro de Apocalipsis, que no aparece allá en el sermón profético de Jesús, en el año de 1755. Entonces, cuando nosotros repasamos la historia, nosotros podemos encontrar que el sexto sello comenzó ya desde el siglo XVIII y que estamos viviendo todavía en el sexto sello después de la última señal astronómica, que es la caída de las estrellas. Y cuando vamos al versículo 14 vemos que esto todavía no ha ocurrido. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Así que estamos viviendo en el sexto sello después del versículo 13, pero antes del versículo 14. En otras palabras, estamos allí, ¿verdad?, en el intermedio entre el versículo 13 y 14. Porque lo que sigue en el versículo 14 anuncia los acontecimientos que van a ocurrir ya cuando esté por acontecer la venida de Cristo. Y también el sexto sello termina cuando Jesús ya está en las nubes de los cielos y todos aquellos que no están preparados para su venida están huyendo, tratándose de esconder, diciéndole a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros. Así que podemos decir que todavía hay acontecimientos que faltan por cumplirse antes de que Jesús venga, de acuerdo al sexto sello.
Ahora, cuando vamos a las trompetas, y ahora las trompetas comienzan en el capítulo 8, versículo 12, y terminan en el capítulo 11, versículo 19, nos damos cuenta que, de acuerdo a los acontecimientos proféticos, estamos viviendo en la última trompeta, la séptima trompeta. Esta séptima trompeta trae varios acontecimientos importantes. Uno de ellos es que Jesús recibe su reino en el tiempo del juicio. Otro de ellos es que viene la ira de las naciones. Otro es que llegó el tiempo de juzgar a los muertos, no a los vivos. El juicio comienza con los muertos. Pero este es un juicio de retribución. ¿Por qué? Porque dice aquí que es el juicio de los muertos para dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los grandes y a los pequeños. En otras palabras, estamos viviendo ahora en el tiempo del juicio. El juicio previo a la venida de Jesús, que algunos han acuñado con el nombre de juicio investigador. El juicio de los muertos, podemos decir. ¿Por qué? Porque el juicio comienza con los muertos. Y es verdad que va a terminar con los vivos. Pero los vivos van a ser juzgados precisamente antes de que Jesús termine de interceder en el santuario celestial. En este tiempo, también dice el versículo 19, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca del pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un gran terremoto y un gran granizo. Así que aquí tenemos que de acuerdo a las trompetas, estamos viviendo en la séptima trompeta. Y la séptima trompeta todavía no se ha terminado. ¿Por qué? Porque sabemos que mientras Jesús intercede en el santuario celestial, todavía hay esperanza para los que estamos vivos. Todavía hay perdón, porque recuerden que Jesús ministra el perdón, la gracia, la misericordia en el santuario celestial. Después de esto vendrán los juicios finales, que en Apocalipsis 15 aparecen como las 7 postreras plagas que se describen en el capítulo 16. Pero todavía no se ha cumplido eso, lo cual significa que estamos viviendo en un tiempo que aunque el mundo, ¿verdad?, desfallece por las cosas que pasan, todavía hay muchos acontecimientos que tienen que ocurrir antes que Jesús venga. Y creemos que van a ocurrir. ¿Por qué razón? Porque son acontecimientos proféticos. Y estos acontecimientos proféticos tienen que cumplirse de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando vamos al capítulo 14 del libro de Apocalipsis, ahí encontramos otros eventos importantes que nos llevan hasta el fin de los tiempos. Y es el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, 6 al 13. ¿Estamos viviendo en el tiempo del mensaje de los 3 ángeles? Bueno, sabemos que estos mensajes comenzaron a tener un cumplimiento histórico desde el siglo XIX. Y estos mensajes se están predicando al mundo actualmente. Pero estos mensajes todavía no se han terminado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que encontramos en el versículo 6 del capítulo 14 de Apocalipsis, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es interesante que la introducción al mensaje de los 3 ángeles presente el hecho de que con estos 3 ángeles el evangelio eterno tiene que llegar a todas las naciones, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, para que se pueda terminar la predicación del evangelio, se tienen que cumplir, que completar, porque estamos viviendo este mensaje de los 3 ángeles. Por lo tanto, podemos decir que estos 3 mensajes, aunque llamamos, ¿verdad?, el primer mensaje, el segundo mensaje y el tercer mensaje, no son mensajes que terminan y comienza el otro, sino son mensajes que van a la par, van juntos, porque son un solo mensaje.
Le ponemos primero, segundo y tercero por el orden en que se dan. Pero estos mensajes van corriendo juntos a través del tiempo escatológico que estamos viviendo, y estos mensajes van a concluir antes de la venida de Cristo, cuando se termine de predicar el Evangelio a todo el mundo. En otras palabras, con estos 3 mensajes se va a consumar la predicación del Evangelio. Y todavía podemos decir que estos mensajes no se han completado, porque si leemos, ¿verdad?, cada uno de los mensajes, el primer mensaje nos habla acerca del juicio. El juicio no se ha terminado, estamos viviendo en el juicio. El segundo nos habla de la caída de la Gran Babilonia. Podemos decir, Babilonia existe, pero todavía no ha caído. Y el tercer ángel nos habla acerca de recibir la marca de la bestia. Un evento que, de acuerdo a Apocalipsis 13, todavía no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque esta marca de la bestia la va a imponer la imagen de la bestia. Un sistema que todavía no se ha formado. Así que podemos decir que aunque nosotros como cristianos creemos que la venida del Señor es inminente, lo cual significa que el Señor puede venir en cualquier momento, también creemos que tenemos que aprender a entender el tiempo profético y escatológico en que estamos viviendo. Y en este tiempo profético escatológico nosotros aprendemos lo que Jesús dijo en las palabras del sermón profético. Es necesario que todo esto acontezca, según Mateo, pero aún no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca, según Lucas, pero el fin no vendrá inmediatamente. Lo cual significa que aún hay acontecimientos, eventos que van a ocurrir, porque son eventos proféticos incondicionales, tienen que cumplirse para que Jesús venga y para que se pueda terminar la predicación del Evangelio en todo el mundo, para que el Evangelio pueda llegar a todas las naciones. Sin embargo, aun cuando falten eventos, nosotros debemos de vivir preparados cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo podría ser nuestro último día de vida. Y nuestro último día de vida es nuestro último día de oportunidad. Por eso, como dice Pablo citando a David en Hebreos capítulo 4, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Una de las cosas más difíciles para los seres humanos es ablandarle el corazón a Dios, abrirle la puerta a Jesús. Una de las cosas más difíciles que aparentemente parecen fáciles es tomar la decisión de salvarnos. Realmente la salvación, podemos decir, no es algo difícil. ¿Por qué? Porque Dios ya nos la regaló, porque nosotros solamente debemos recibirla. Pero hay muchas personas que nos resistimos a la invitación del Señor. Hay muchas personas que no deseamos tomar la decisión de querer salvarnos. Y esta noche yo quiero volver a repetir las mismas palabras del salmista en boca de Pablo en el libro de Hebreos, que nos dice, si oyereis hoy su voz, si tú escuchas la voz de Jesús, si sientes que Jesús te está hablando a tu conciencia, a tu mente, a tu corazón, no endurezcas tu corazón. No pongamos nuestro corazón como si fuera un corazón de piedra. Permitamos que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida y transforme nuestro corazón duro, difícil, en un corazón de carne, en un corazón donde Dios pueda obrar la salvación para cada uno de nosotros. Por lo tanto, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Que Dios nos siga dirigiendo en su palabra hasta el día que podamos encontrarnos con Cristo Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Amén.
poquito de ganas